Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos una vez más reunidos en este webinar de IMM Latam, que es esta organización que conformamos con Lucía Casanovas y con Susi Caballero, de organizaciones de Latinoamérica, de Perú, de Bolivia, y yo soy Flavia Tinelli de Acrux Partners en Argentina. Estamos felices de dar inicio a este tercer webinar de este año. Tuvimos dos sesiones anteriores donde dimos una introducción a temas de gestión y de medición de impacto. Contamos desde distintas organizaciones, desde una fundación, desde una empresa y desde un organismo público, cómo se vive esta gestión del impacto, cómo se aplica desde distintas organizaciones. En el segundo encuentro ya nos metimos más de lleno a las herramientas eh, prácticas, es decir, bueno, contamos desde una organización que es 60 Decibels, que se dedica a el Lean Data y a recoger información desde sus beneficiarios directamente, y también desde Valuing Impacts, de cómo se mide y cómo se asigna valor a los impactos positivos y negativos. Y en el día de hoy contamos con dos panelistas expertas en temas de gestión del impacto, pero también de regulación. Y cómo esto, estando en Latinoamérica, vemos que va llegando los requerimientos de regulación, y hay que estar preparados, no solo para poder organizarnos y gestionar internamente en cada organización, sino para cumplimentar también con ciertos requerimientos que están llegando de temas regulatorios. Entonces hoy vamos a estar hablando de estos dos temas desde una mirada, desde alguien experto en regulación, como es acá Paola, y también desde la práctica nos va a contar Leticia cómo se lleva esto adelante en distintas organizaciones en la práctica. Entonces, les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo por sumarse hoy a Leticia y a Paola. Paola es chair para Latinoamérica de la Alianza Global de Abogados para el Impacto de GAIL. Ella lidera las iniciativas que utilizan el derecho para impulsar el desarrollo sostenible y el impacto social positivo. Tiene muchísimos años de experiencia, más de 15 años de experiencia como Senior Global Legal Counsel. En esta tarea ha colaborado con profesionales de derecho en Latinoamérica, pero también en el mundo, para avanzar en modelos corporativos sostenibles y en inversiones de impacto, contextualizando las regulaciones del norte global en Latinoamérica. Sus esfuerzos se centran en integrar la gobernanza ética y el cumplimiento de los estándares ESG en las prácticas empresariales. Y Paola es abogada y cuenta con un MBA y ahora está finalizando su doctorado. Así que súper experta. Muchas gracias por sumarte, Paola. Leticia es una experta en temas de impacto y de sostenibilidad. Actualmente es la Managing Partner de North and Sur, donde provee asesoría estratégica y servicios de consultoría a inversores, a fundaciones, a instituciones de desarrollo, para ayudarlos a manejar su rendimiento de impacto social y medioambiental. Previo a eso, tiene un background súper interesante. Fue Managing Director de la División de Manejo de Monitoreo y Aprendizaje de Impacto en DFC, donde formó la división de impacto e informó el desarrollo de distintos frameworks, herramientas y procesos para asesorar el impacto a través del ciclo de inversión. Antes del DFC fue Head of Impact Standards and Engagement del GIN, el Global Impact Investing Network, que lo hemos nombrado en los webinars anteriores, donde lideró la evolución de Iris a Iris Plus. Así que si se preguntan bueno, de las em, referentes en temas de medición de impacto, Leticia es una de las pioneras y de las personas que llevó adelante el Iris y el Iris Plus. Antes de eso, trabajó en el Social Performance Task Force, donde manejó el grupo de trabajo de inversores sociales y lanzó el Responsible Inclusive Finance Facility para Latinoamérica y el Caribe. Es profesora en universidad, oradora en distintas conferencias. Es, bueno, administradora de empresas de la Universidad de San Andrés de Argentina y un MBA
del Northwestern University. Así que, como les digo, dos invitadas de lujo que nos van a compartir su experiencia trabajando en la práctica en lo que es la gestión del impacto. Sin más, vamos a pasar entonces a este panel de casos donde cada una nos va a contar desde la práctica cómo lo ve en sus prácticas habituales. Em, Tenemos algunas preguntas para hacerles, pero los invitamos a que dejen en el chat las preguntas que les vayan surgiendo a medida que las van escuchando en sus exposiciones y vamos a dejar un espacio al final para poder responder estas preguntas directamente. Pero a medida que las vayan teniendo, las pueden ir dejando así. Junto con Lucía vamos a estar recogiendo estas preguntas para después responder todas al final, las que lleguemos en este webinar y si no las responderemos al final. Bien, entonces voy a comenzar con Paola. Paola, no sé si quisieras presentarte y hacer una breve presentación de lo que haces desde Gale. Gracias por sumarte, Pau. No, gracias, Flavia, a Crux y también a Leti y a Lu y a todos por estar acá. Yo creo que, ¿verdad? Como nos apasionan tanto estos temas, cuando podemos escuchar la opinión del otro, es como, siento como un alimento para lo que estamos haciendo todos los días entre nuestros correos electrónicos y tratando de avanzar las cosas. A mí me ha pasado muchísimo en estos webinars que siente uno que está compartiendo información, pero más bien recibe más información. Así que por favor, preguntas son la forma de poder hacer esto más una charla y un diálogo que tal vez algo más magistral. Les comento un poquito de Gale. Ahorita tengo tres slides que les voy a presentar, pero Gale es un network de firmas de abogados, abogados de empresa y profesionales independientes que todos lo que tratamos de hacer es entender cómo los marcos regulatorios existentes, es decir, con lo que ya tenemos, nos están ayudando a, em, yo creo que a alguien se le desmutió, ya, nos están apoyando a crear esos vehículos en los cuales todos los proyectos que tienen un impacto positivo están sucediendo. Y la forma más sencilla que tengo de explicar por qué este eje regulatorio es tan importante es una broma que siempre hago, pero la verdad que es muy corta y funciona muy bien. Y en inglés es legal is not sexy, but you cannot be sexy without legal. Legal no es muy sexy, pero no puede ser muy sexy sin legal, porque lo cierto es que en el momento en el cual hay un no que la regulación te dice, pues ahí terminan muchos de los temas. Pero la mayor parte de las veces, y es lo que les comentaba, que es nuestro propósito en Gale, no es que existe un no, sino que simplemente no se ha construido el vehículo jurídico para poder habilitarlo. Entonces, en ese sentido, Gale, que su casa matriz está basada en Inglaterra, tiene networks de abogados que están organizados por región y yo lidero el capítulo latinoamericano, donde nuestra bandera se enfoca en decir que no es que Latinoamérica no tiene legislación para poder avanzar todos estos proyectos positivos, sino cómo los encontramos, a dónde están. Acá nada más les dejo un breve visual antes de pasar a una parte un poquito más de preguntas. Bueno, este es Gale y estos son como las firmas que son más populares dentro de Gale. Siempre lo coloco para los que no son abogados. Dentro de los abogados existe algo que se llama como el Magic Circle, que son como las firmas más senior y demás. Y bueno, son los que han tenido esta iniciativa de que Gale salga adelante. Acá antes de regresarle la palabra a Flavia, pues les dejo esta parte, ¿verdad? O sea, realmente la ley no es necesariamente justicia siempre, pero sí nos lleva a un balance. Y parte de lo que quisiera compartirles el día de hoy es cómo la regulación global ha estado generando los marcos para que este balance esté en blanco y negro. Buenísimo, muchas gracias, Paola. Y hablando entonces de esta regulación que hay en parte en Latinoamérica y en parte viene digamos, mercados más desarrollados donde ya están implementando este tipo de
regulaciones. ¿Cuáles crees que son los desafíos a la hora de implementar esta regulación relativa a lo que es medición y reporte de impacto? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para aquellas organizaciones que aún no están alcanzadas por la normativa, pero quieren prepararse para cuando, bueno, les llegue este requerimiento de normativo como para cumplimentar? Bueno, el mensaje más importante que me gustaría compartirles hoy es el impacto extraterritorial que está teniendo la Bolsa de Regulaciones de la Unión Europea en la cadena de valor latinoamericana. Y se los voy a explicar, ¿ok? Ese es el final de todo. Pero quisiera antes llevarlos a dos pensamientos que son muy importantes que entendamos. Y es que todas las organizaciones, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, del sector privado, del tercer sector, del cuarto, del quinto, bueno, todos estos que siguen conversando, incumplen o cumplen con algún ordenamiento jurídico. Eso es una realidad. Yo puedo ser un negocio informal y puedo decidir incumplir, pero eso no quiere decir que el ordenamiento jurídico deja de existir o puedo cumplir. Ahora, ¿qué es lo que ha estado sucediendo específicamente con la regulación? Entonces, en nuestros contextos latinoamericanos, y aquí quiero dejar este pensamiento porque es muy importante, es el hecho de que no es que nosotros no tenemos regulación, existe regulación que nos ayuda. Acá tenemos dos compañeras de Argentina. Argentina, bueno, los bonos de impacto social que se crearon gracias al que una firma de abogados se comprometió con crear el vehículo jurídico, demostró que el vehículo sí existía, ¿verdad? No es que no existía. Sin embargo, no siempre el gobierno tiene la capacidad de hacerlo exigible o ponerlo a disposición de todos. Y aquí es donde vengo a decirles este otro tema de por qué el impacto extraterritorial que tienen esas regulaciones de afuera sí son muy importantes para nosotros. Entonces, aquí voy a hacer una breve pausa. Entonces, no sé si recuerdan, hace como 5 años, nadie te preguntaba si querías recibir un correo electrónico, solo te llegaba. Nadie te daba optar para salir de si querías de suscribir. Hasta que a la Unión Europea se le ocurrió regular con una regulación que se llama GDPR, ¿ok? GDPR, que lo que hace es regular cómo están los datos. La de Argentina es mucho más fuerte, la de Colombia es mucho más fuerte, la de México es mucho más fuerte, la de Chile no. Pero ¿por qué no escuchamos esto? Porque no es lo mismo la capacidad que tienen estos gobiernos de auditarte, a ver si estás cumpliendo con la forma en la que tratas los datos de Lucía, de Caro, de Flavia, de Leticia, no es la misma capacidad que tiene la Unión Europea. Entonces, ¿en qué resultó eso? Resultó en que las empresas que incumplían, aunque no estuvieran incumpliendo en Europa, incumplían en algún otro lugar del mundo, fueron auditadas y pagaban multas extremadamente altas. La multa más alta que se pagó la pagó Google, 1.3 billones de euros, billones de euros. Y esas multas de la regulación de protección de datos eran muchos más bajitas los porcentajes que las que trae esta nueva regulación de la Unión Europea. Entonces, todos vivimos en un marco jurídico, no es que no existe, no es que nuestros marcos jurídicos no tienen cierta fortaleza, pero esta de la Unión Europea tiene un contexto en el cual ellos sí tienen la capacidad de auditar y entonces ahí entra un tercer actor que es muy importante, que es la empresa que dentro de la cadena de valor nos compra servicios o productos. Entonces, sí, y este es como el truco, ¿verdad? Si mi comprador está regulado y mi comprador no se va a jugar el riesgo de que yo no cumpla porque lo pueden multar tan alto, lo más probable es que no me compre. ¿Ok? Y ahí es donde viene esta parte trascendental de esta serie de webinars que ha estado impulsando Flavia y Lucía y todo el equipo, y es que esta regulación lo que nos pide es medir, es entender a dónde estamos. Entonces, es nada más, ¿verdad? Como aquí en Costa Rica le decimos, como una raya más para el tigre, un punto sobre la I, ¿verdad? En el cual nos están diciendo, bueno, ya ahora sí, es blanco o negro. Y si bien antes el mercado te podía castigar si no lo hacías, o bien tal vez si querías acceder a capital de cierta forma concesional o de impacto, lo querías hacer, ahora viene otro más importante y es este rol de la regulación diciéndome ya no es opcional. En ese sentido, quería decirles nada más brevemente que no, esto no es algo que nació ahorita, que, ¿verdad? Porque esta regulación es de junio, sino que esto es un camino larguísimo que viene haciendo la Unión Europea desde el 2019. Entonces, para esas empresas europeas, y este es el concepto que tenemos que recordar como latinoamericanos,
esto no es nuevo, aunque para nosotros sí lo es, ¿ok? Entonces, ellos ya, si eran del sector financiero, estaban cumpliendo con alguna regulación. Ya inclusive muchas de las industrias de agricultura latinoamericana habían tenido grandes problemas porque no podían exportar sus productos en relación con temas de deforestación. La industria textil ahorita en Perú está en un reto bastante fuerte con el mismo tema. No era o sea, no era nuevo y no era completamente ajeno. Pero ahora, esta regulación que se llama, disculpen, que es disruptiva para todo el global supply chain, que es esta, así, si nada más se van a acordar de una cosa que dijo la abogada, CSDD, ¿verdad? El Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dijo que toda esa bolsa de cosas y regulaciones que estaban sucediendo antes, ahora recaen sobre la empresa hacer un proceso de debida diligencia a ver si todos en su cadena de valor lo estaban incumpliendo o no. Y entonces ahí sí nos metieron a todos en la bolsa. Ahí sí nos pusieron a todos como parte del rompecabezas y además con un tercero que tiene esta gran fortaleza de auditar y de multarte. Ahora, otro detalle importante, y ahí Flavia, si voy mal con el tiempo, me puedes poner un mensajito, yo me apuro. A otro detalle es que dicen, bueno, pero eso es para las empresas europeas. Yo no le vendo a nadie en Europa, pero no es solamente así, sino que eso se extiende a grandes empresas multinacionales que tienen un tamaño importante en Europa. Entonces, aunque yo sea colombina, en Colombia, o que sea una gran industria, no sé, Avianca, Latam, ¿verdad? Por hablar de las GOL, de las grandes aerolíneas y algunos otros, probablemente ellos tienen una presencia lo suficientemente grande en Europa como que también para que ellos no se quieran exponer a la multa. Entonces, si empezamos a expandir todo el tema y vemos y decimos, a ver, el socio comercial número uno de Latinoamérica es China y de la Unión Europea es China, probablemente las empresas chinas tienen que cumplir con eso porque no van a querer la multa. El segundo socio comercial más grande es Estados Unidos, que tiene las grandes megacorporaciones más grandes del mundo, ¿verdad? También en Latinoamérica y también en Europa. Y además el mercado europeo, que es el más grande. Entonces ahí ya podemos empezar a ver como toda empresa grande, multinacional, que compra productos y servicios en la cadena de valor latinoamericana, en mayor o en menor venida, nos va a venir a tocar la puerta, ¿verdad? Ahí, no sé si se oye el knock knock, ¿verdad? A decir, ¿cómo está usted midiendo esto? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Porque yo tengo un deber de debida diligencia de ver qué está haciendo usted con esa medición, a ver si eso no me va a impactar a mí. Hasta ahí vamos bien. Todos ahí me pueden hacer un thumbs up, Perfecto. preguntas. Aparte de eso, ay, este se ve como un poquito más, bueno, se ve como un poquitito descuadrado. Aparte de eso, nos han venido apoyando en Latinoamérica con algunas otras normas que son también importantes y relevantes, como por ejemplo el hecho de que las empresas a nivel global reportan contablemente en IFRS y las IFRS ya emitieron las NIF de sostenibilidad 1 y 2 y la mayor parte de los colegios de contadores privados y públicos de cada uno de los países también lo han empezado a ver para pequeñas y medianas empresas. Entonces ya yo no puedo decir que estoy en la cadena de valor, que soy una pequeña y mediana empresa y que no sé cómo avanzar con esto, porque también la regulación local me empieza a decir que tengo alguna forma de avanzar con esto. Esto era nada más para mostrarles esta diapositiva, pensé que estaba un poquito antes. Esto es a diciembre del 2023 lo que se han acumulado en multas solamente por GDPR, ¿verdad? Ahí está ese monto, lo pueden ver bastante alto. GDPR, para que entendamos dónde se ubica GDPR dentro del Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que mide toda la dimensión ambiental, social y gobernanza, está solamente en la de gobernanza, solamente en cómo yo manejo los datos. Ahí empezamos a agregarle el gobierno corporativo que tengo, el modelo de teneduría de acciones y después le hago doble clic a lo que tengo que hacer en Human Rights y social y después doble clic al tema social. Entonces, al tema ambiental. Entonces, imagínense realmente lo fuerte que es para este comprador de estas organizaciones tener que hacer eso. Y aquí le vuelvo a hacer otro apellido al tema, porque no solamente es el comprador, sino que recuerden que como es una bolsa de regulaciones, ahí también las empresas, las organizaciones financieras están incluidas. Eso quiere decir que ellas también van a tener que
cumplir con esto. Así que si yo lo que estoy buscando es una oferta de capital, es muy probable que esa oferta de capital me requiera también cumplir con algo similar. Y acá para ir terminando, quisiera dejar un concepto importante en relación con cómo se ve el derecho en la Unión Europea y cómo se ve el derecho aquí en Latinoamérica. Entonces, así, clase de derecho 101, ¿verdad? Existen dos grandes sistemas jurídicos. El derecho civil, que fuimos como que todos los que fuimos conquistados por los españoles, portugueses y franceses, y el derecho común, todos los que fueron conquistados por los británicos, ¿ok? El derecho común es un derecho como más vivo, ¿verdad? Es un derecho que va caminando y que, digamos, han visto esas películas, no sé, de Tom Cruise y Demi Moore. Yo encontré un caso que en 1790 y no sé cuánto, ¿verdad? Alguien había dicho que esto era. Entonces, eso es porque el derecho común, que es de los comunes, de las personas, va dictando el sentido común de acuerdo a los juicios y sentencias que se van haciendo. Ese no es el que nos aplica en Latinoamérica, ¿ok? Ese no es. El que nos aplica es el derecho civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el derecho civil y por qué me gusta explicarlo? Porque es el mismo que compartimos con Europa. Entonces, muchas veces cuando nosotros pensamos en nuestro otro mercado favorito, que es el mercado estadounidense, o pensamos en el formato que tiene China, nosotros decimos, bueno, pero es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un montón de temas que se van generando de acuerdo a case law o el derecho de los casos, ¿verdad? Que es un sistema jurisprudencial. La jurisprudencia es esa, de que alguien llegó con la sentencia y un juez dijo y a eso le llaman jurisprudencia, se convierte como en ley. Y ese no es el formato europeo. Este es un último pensamiento que les iba a mencionar. Entonces, ese no es el formato europeo. Entonces, siendo que ese no es el formato europeo, eso quiere decir que en el marco de la medición de impacto, nosotros venimos a recibir en Latinoamérica letra viva, blanco y negro. Así es como usted hace su mapeo de actores. Esta es la periodicidad de los reportes. Estas son las industrias afectadas. Es decir, nos dice 1, 2 y 3 y eso lo tenemos que entretejer con todo el proceso de medición de impacto que estamos haciendo en la actualidad. Súper claro. Gracias, Paola. Es tan útil poder bajar a algo concreto digamos, a un lenguaje que todos podamos entender cómo se traducen estas regulaciones y todo lo que está pasando en Europa, pero que nos está afectando, o bien porque formamos parte de una cadena de valor y no queremos quedar afuera, o porque más adelante nos va a llegar esta regulación. Hay que poder entenderlo bueno, de esta forma tan didáctica y tan práctica en la cual lo explicaste, creo que nos queda mucho más claro. También poder entender quién es quién, cuáles son las organizaciones que llevan adelante esto. Y creo que el mensaje clave acá es, no hay vuelta atrás, o sea, la gestión y la medición del impacto hoy es condición como para poder seguir operando. Ya no es algo bonito para tener y tener nuestro reporte de sustentabilidad, sino que es necesario para poder seguir operando comercialmente. Entonces, no queda otra bueno, que capacitarse, que empezar a hacerlo de alguna forma, aunque tengamos como distintos retos como para poder incorporarlo. Y acá creo que engancha perfecto con la experiencia en la práctica que tiene Leticia acompañando a las distintas organizaciones a poder implementarlo, ¿no? A empezar a gestionar el impacto y a tener estas certificaciones o estas credenciales como para a la larga poder cumplimentar con con las reglamentaciones que se vienen. Entonces, Leticia, queríamos, bueno, conocer ¿qué haces desde North and South? Sé que acompañás a muchísimas organizaciones y tenés miles de ejemplos de, bueno, trabas que han tenido y que han podido sortear como para poder avanzar en lo que es la gestión del impacto. Entonces, si tuvieses que contarnos cuáles son estos obstáculos más comunes y cuáles son tus aprendizajes y recomendaciones para poder implementar la gestión del impacto, ¿cuáles serían? Genial. Gracias, Flavia. Y bueno, gracias a IMM Latam por invitarme. Un lujo estar acá.
y seguir la presentación de Paola. La verdad que poder hacer una conversación de derecho interesante, simple y entendible es un gran gift. Así que gracias. Una de las cosas aparte que me parece súper importante es pensar no solo en las normativas, pero en los estándares, los principios, la regulación, no solo en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer para cumplir, pero cómo nos agrega valor, qué nos permite aprender, qué información nos da para poder mejorar la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que les voy a compartir algunas diapositivas, pero eso es lo que van a, tipo, como dicen en inglés, un broken record, me van a escuchar por ahí decir mucho. Como decía Flavia, yo, bueno, soy Leticia M, soy argentina, vivo en Estados Unidos y soy advisors. Tengo un problema con el idioma, chicos, miles de disculpas, pero asesora en temas de gestión del impacto. Eh, Históricamente trabajé en el Banco de Desarrollo de Estados Unidos y en el GIN, pero ahora trabajo de la mano de inversores, de fondos de inversión, de bancos de desarrollo, de plataformas de inversión o de fundaciones para ayudarlos con la gestión del impacto, ya sea alineando a estándares, principios, normativas o desarrollando sus frameworks de impacto y más que nada tratando de cómo podemos aprender para tomar decisiones que son mejores para el planeta y para las personas. Entonces, dicho esto, les voy a compartir unos slides. ¿Se ve ahí mi pantalla bien? Perfecto, sí. Genial. Bueno, quería empezar por ahí con algo básico durante nuestra presión en cuanto a por ahí, qué es el impacto y por qué es importante. O sea, qué es el impacto, qué es la gestión del impacto y por qué es importante. Sé que esto se mencionó en algunos de los webinars anteriores, pero si alguno de ustedes no se participó de los webinars anteriores y están hoy por primera vez, me pareció importante como el primer ladrillo para que después podamos construir sobre eso. Y después vamos a hablar, como decía Flavia, de obstáculos comunes y cómo poder solucionarlos y algunas recomendaciones también desde la práctica. Bueno, básicamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de impacto? El impacto es el efecto de las decisiones de una empresa en las personas y en el planeta. El impacto puede ser positivo o negativo, puede ser directo o indirecto y puede ser intencional o no intencional. Cuando hablamos de la gestión del impacto, hablamos de un proceso iterativo, ¿no? O sea, si pensamos que el impacto son los efectos que ocurren en people, en las personas y en el planeta, la gestión del impacto es cómo gestionamos esos resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para medir el efecto que estamos teniendo en las personas y en el planeta para poder identificar qué es lo que tenemos que hacer más, lo que estamos haciendo bien y qué tenemos que hacer más, y cuáles son algunos de los aspectos negativos que queremos poder mitigar o reducir? Entonces, en este proceso iterativo, si pensamos tanto desde el punto de vista de un inversor o no de una empresa, siempre partimos de la base de la estrategia. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? O sea, ¿qué es, para cada empresa va a ser distinto, cuál es su objetivo de impacto? O sea, ¿cuál es el bien que quieren crear en el planeta, en la sociedad? Y a partir de ello, diseñar, ok, ¿cómo voy a hacer para poder lograr ese objetivo? O sea, puede ser que un banco puede tener, por ejemplo, un objetivo de inclusión financiera o inclusión financiera, por ejemplo, especialmente a mujeres de bajos recursos, o una escuela puede tener un objetivo de mejorar la calidad de la educación a niños sin recursos. Entonces, ¿cuál es principalmente el objetivo? Entender eso. El segundo paso, una vez que ya definimos cuál es el objetivo, bueno, ¿cómo vamos a definir el éxito? ¿No? O sea, si yo sé que quiero mejorar la inclusión financiera en las mujeres, por ejemplo, bueno, ¿cómo voy a medir si estoy logrando eso? ¿Cuáles van a ser los KPIs? ¿Cuál es mi objetivo, digamos, por ahí a 5 años, a 10 años? ¿Y dónde estoy hoy? Así con el tiempo puedo ir midiendo mi progreso y viendo qué funciona y qué no, y en función de eso ir ajustando la intervención. Y los datos nos van a dar también la posibilidad de aprender, o sea, qué es lo que funciona bien, qué es lo que no funciona, qué puedo hacer más, qué puedo hacer menos, y también la oportunidad de comunicar y de reportar y de cumplir con normativas. Pero para eso necesitamos primero tener la información. Una pregunta que les quiero hacer a ustedes, no, o sea, tenemos un buen grupo íntimo, creo que somos más o menos 18, así que si alguno se anima a sacarse del mute y decir lo que les parece, por favor háganlo, si no lo pueden poner en el chat, pero me encantaría preguntarles a ustedes por qué les parece que es importante gestionar el impacto.
Y mientras lo van pensando, que me encantaría escuchar sus opiniones, les voy a poner un quote que habrán escuchado de Peter Drucker, que ha dicho que lo que se mide se gestiona, ¿no? Entonces, básicamente, si no podemos gestionar algo que no medimos, porque si no tenemos la información, estamos operando a ciegas. Entonces, ahí con eso les doy un mini tip. Y Susi dice, porque sin eso no sabemos si estamos avanzando en la dirección correcta. Exactamente, exactamente. Eso es la razón principal por la que queremos medir. Si algún otro tiene alguna otra idea, por favor, compártanla. Jessica dice, para que nuestros resultados tengan un fundamento. Exacto. Genial. O sea, Gonzalo dice, para conocer con evidencia lo que estoy interviniendo y en los entornos exactos, ¿no? A veces uno puede tener eh, un sentimiento de qué funciona y qué no, pero la gestión del impacto de los datos nos van a decir realmente qué y en qué medida estoy haciendo. Si estoy generando un cambio, si las organizaciones, personas y empresas tienen un impacto social, económico y ambiental. Si no conocemos cuál es el impacto, no podemos agregar valor o gestionarlo correctamente. Excelente. Bueno, qué lujo esta audiencia que la tienen súper clara de por qué es importante la gestión del impacto. Si todos pensaran como ustedes, sería mucho más fácil. Pero bueno, hay veces, por ahí les ha pasado a ustedes, que hay que convencer a la gente, sobre todo al equipo ejecutivo, de por qué es importante la gestión del impacto. A mí lo que me ha pasado mucho es ver en organizaciones donde por ahí tenés como digamos, como la parte de la gerencia media o más junior, gente súper comprometida y convencida de la importancia de la gestión del impacto, pero por ahí en lo que es el C-suite, el CEO, esos no están convencidos. Entonces, bueno, ¿cómo poder ayudar a elevar este mensaje para que la toma de decisiones en todas las empresas sea no solo a partir de los resultados financieros, sino también a partir de los resultados de impacto? Entonces, como dijeron ustedes, la gestión del impacto nos permite entender el progreso en cuanto a nuestros objetivos, nos permite servir también mejor a los clientes o beneficiarios, ¿no? O sea, pensemos en simplemente un aspecto de negocio, o sea, con las empresas más grandes, más exitosas, por ahí desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero si pensamos en Amazon, Nike, Coca-Cola, conocen a sus clientes, conocen lo que necesitan y saben servirlos. La gestión del impacto nos permite también entender qué es lo que necesitan, sobre todo si estamos hablando de la parte social, qué es lo que necesitan aquellos que queremos servir y en función de eso poder servirlos mejor. También nos sirve para comunicar el impacto, para reportar, para cumplir con normativa. Y como decíamos también, y han dicho muchos de ustedes, para poder aprender qué queremos amplificar, o sea, qué es lo que está saliendo bien y queremos hacer más, y qué es lo que queremos mitigar, que serían los resultados negativos. Y como dijeron también en el chat, o sea, sin la gestión del impacto operamos a ciegos. O sea, podemos tener todos los objetivos nobles del mundo, pero si no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos si lo que estamos haciendo nos está llevando a la dirección correcta, y qué lástima sería, qué pérdida de tiempo y de dinero si uno está invirtiendo un montón de trabajo, de recursos en algo que por ahí no está logrando los objetivos que queremos lograr. Bueno, entonces ahora que ya estamos todos súper claros en esto, les voy a compartir cuáles son algunos de los obstáculos y posibles soluciones que escucho normalmente desde la práctica. Una de las cosas que escucho mucho, y esto es, o sea, no solo en cuanto a la normativa, o sea, legal, digamos, de los marcos legales de lo que hablaba Paola, sino también en cuanto a querer cumplir con estándares de impacto o de sostenibilidad o principios. Que muchas veces las personas dicen, bueno, es que no sé por dónde empezar. Hay muchísimos estándares, está lo que hace, por ejemplo, los Operating Principles, el OPIM, están los SDG Impact Standards, está 60 decibels, y está lo que era SASB antes, y el GRI, y hay tanto que me mareo y no sé por dónde empezar. Es verdad, hay muchas distintas iniciativas trabajando, pero la verdad es que trabajan desde ángulos distintos. Entonces, algo para pensar siempre es, bueno, empezar de a poco, ¿no? Esto siempre hay que mirar la gestión del impacto como un camino, enfocándose en cuáles son las necesidades de cada organización. O sea, simplemente porque haya o porque existen muchos principios o estándares no quiere decir que cada organización tiene que aplicar a todos. O sea, es identificar cuáles son los que son relevantes para cada organización. Por ejemplo, no sé si conocen los Operating Principles for Impact Management, o OPIM, es la versión chiquita. Estos son muy utilizados para los inversores de impacto, pero son específicamente para los inversores de impacto. Y una vez me pasó que hablando con una empresa,
de objetivos sociales hablaban de aplicar OPIM. Yo decía, no, OPIM para ustedes no es relevante porque ustedes no son inversores. Entonces, encontrar realmente cuál es el que es relevante para la organización y cómo nos va a ayudar. O sea, siempre pensar desde el punto de vista, o sea, ¿por qué quiero utilizar o por qué quiero alinearme con estas prácticas, con estos estándares y cuál es el valor que me va a dar? Otro obstáculo que en general escucho mucho es que es muy difícil coleccionar los datos porque es muy caro, no tenemos el expertise o la data que colecto es muy inconsistente. Entonces muchas veces eso es, si bien hay obviamente una parte de verdad, pero también es un mito en el sentido que hace que la gente diga, no, entonces no voy a hacerlo porque es muy complicado, es muy caro. La verdad es que yo siempre digo, hasta el que no ha pensado en impacto por ahí, ya algo de data tiene. Entonces empecemos con qué es lo que ya tenemos y qué nos dicen los datos que tenemos, porque seguro cualquier empresa tiene información en cuanto al número de clientes, por ejemplo, si es un banco, como hablábamos antes, en cuanto tratando de hacer algo en cuanto a inclusión financiera, van a saber cuántos clientes tienen, cuánto es la cartera, cuánto es por ejemplo, el préstamo promedio, la tasa de interés, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son más low income, o sea, ya empezar con qué información tenemos, qué nos dice y qué más necesitamos saber. Muchas veces hay una especie de, a veces cuando la gente se empieza como a encantar con la información, dice, ay, sí, también podríamos saber esto, y podríamos saber lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y por ahí se agregan demasiadas cosas. Y me parece súper importante como hacer foco en lo esencial, y por ahí a veces más es menos. O sea, tener una lista de 100.000 indicadores que quiero no va a ser súper útil porque nos vamos a pasar todo el tiempo en coleccionar la información y no en basarnos justamente en cuáles son las 3, 5 cosas principales que necesito saber para, como decíamos cuando estábamos definiendo por qué es importante la gestión del impacto, para saber si voy en el camino correcto. O sea, enfocarse siempre en los datos más importantes. Siempre que sea posible, yo soy una re eh, apoyadora de utilizar métricas estándares. Flavia ya les contó que trabajé en la evolución de Iris Plus, así que por ahí mi influencia viene de ahí, pero la verdad es que siempre que hayan métricas estándares es recomendado utilizar esas y no inventar nuevas métricas. Ahora, si estamos trabajando en un área, por ejemplo, medioambiental, súper innovadora, donde no hay métricas, bueno, no queda otra que inventarlas, pero donde hay métricas estándares es mejor utilizarlas esas. ¿Por qué? Porque ya están definidas en forma estándar y entonces, y lo que pasa, no solo que están hechas de una forma que cumplen con las mejores prácticas de las métricas, pero también existe información y datos en función de ellas de otras empresas. Entonces, si nosotros utilizamos la misma fórmula, podemos comparar datos. Por ejemplo, si yo estoy contando, no sé, número de empleados full time de una forma que me la inventé yo y Flavia le está contando de otra, no podemos comparar los números de ella y los míos, pero si los dos estamos utilizando la misma fórmula, entonces sí podemos comparar. Y lo otro también que es importante cuando pensamos en qué datos coleccionar es que haya como una especie de doble dirección entre el inversor y la empresa. A veces pasa que el inversor le requiere a la empresa, quiero que me reportes en estos. O algunas empresas que dicen, bueno, esto es lo que yo tengo. En general suele pasar más el primer caso, donde el inversor requiere. Idealmente es una conversación entre los dos, donde el inversor puede decir, bueno, me gustaría entender estos datos y la empresa le puede decir, bueno, sí, de todos estos yo puedo coleccionar el 80%, pero estos dos que me pedís, la verdad que no, o para qué los necesitas. Y que sea una comunicación de los dos también para entender cuál es el beneficio y que no sea un objetivo extractivo donde el inversor extrae data de la empresa, sino también que pueda de hacerles una devolución, de mira, esto es lo que aprendemos con tus datos, esto es lo que tu empresa comparada a otras empresas están haciendo. Esa devolución, esa como intercambio entre los dos es súper, súper rico. Algunos otros obstáculos y soluciones. Bueno, obviamente las métricas no nos dicen todo. Ustedes creo que en webinars anteriores tuvieron una presentación de 60 Decibels, así que ellos tienen un montón de información súper rica que viene de la base de qué es lo que dicen los clientes, que es súper importante. Entonces, yo lo quería decir, claro, es importante entender las limitaciones de las métricas. Las métricas en general nos dan tipos de datos que son más de output, más como de actividad y no necesariamente de impacto. Ahora, dicho eso, nos dan buena información e información importante. Idealmente podemos triangular.
tener métricas de output o de actividad, número de clientes, número de estudiantes, con métricas también o información más de impacto en cuanto a experiencia vivida por el cliente. Ahora, es mucho más importante, es mucho más fácil, perdón, coleccionar o colectar métricas que son parte del negocio que hablar con los clientes y entender su perspectiva. Entonces, es una mejor práctica poder hacer las dos. Entonces, para aquellos que están empezando, diría, bueno, por ahí empezar con métricas y con el tiempo, y de a poco tratar de ir incorporando la experiencia de los afectados o de los clientes, ya sea a través de 60 Decibels o hacer un focus group o hacer encuestas de satisfacción. Pero ahí hay un montón de riqueza para entender, porque ha pasado muchísimo, por ejemplo, en las microfinanzas, ¿no? Simplemente porque un cliente tenga acceso al crédito no quiere decir que está mejor. Puede ser que el cliente esté sobreendeudado, puede ser que esté súper estresado por los pagos que tiene que hacer. Entonces, las métricas solas no nos dicen la historia completa, realmente necesitamos complementarlas con la experiencia del cliente. Falta de compromiso estratégico, esto decíamos un poco al principio, ¿no? Como muchas veces la toma de decisiones a nivel gerencial no incorpora el impacto. Eh, Hay muchas iniciativas que están tratando de empujar esto, por ejemplo, los SDG Impact Standards incorporan la parte de gobernanza entre los estándares y es súper importante para aquellos de ustedes que están en el webinar y que tienen, digamos, acceso o influencia sobre la estructura de gobernanza. Algo súper recomendable es o incluir gente en la estructura de gobernanza, ya sea la junta directiva o un comité que tenga experiencia de impacto, de sostenibilidad. Y si no es posible traer a alguien nuevo, entonces hacer como trainings en cuanto al tema, para que realmente puedan entender y puedan tomar decisiones en función de esto. Sé que venimos medio cortos de tiempo, así que voy a dejar la pregunta para después. Tengo mala la animación, así que la pongo toda, pero algunos aprendizajes y recomendaciones. Entonces, como decíamos, bueno, utilizar la toma de decisiones, utilizar los datos para la toma de decisiones, no simplemente para reportar. Algo que he visto que para mí es súper frustrante es gente que recolecta datos, que toma un montón de tiempo y después los ponen en el reporte de impacto o en el reporte anual y listo, ahí queda. Y se pierden la riqueza que tiene de mirar a los datos y entender, como decíamos, o sea, ¿qué me dicen? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué no está funcionando bien? ¿Estoy llegando a mis objetivos? ¿En qué áreas estoy por debajo de mis objetivos? ¿En qué áreas estoy por arriba de mis objetivos? ¿Cómo puedo hacer para aprender de esto y replicar lo que funciona en otras áreas y mitigar lo que no está funcionando en otras áreas? Siempre empezar de a poco. Esto es, como dijimos, es un proceso iterativo, entonces en forma continua es ver qué necesitamos mejorar, qué necesitamos recortar, qué no funciona, qué sí funciona, reflexionar en base a la experiencia, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esta información? ¿Qué estamos aprendiendo? Y compartir lo aprendido, ¿no? O sea, utilizar los datos para aprender es súper importante, pero idealmente que no se quede solo dentro de la empresa, pero participar de webinars como estos, participar de conferencias donde se pueda compartir la experiencia con otros, porque así es como crece mucho este movimiento, este mercado de impacto que es joven, pero ha crecido un montón. Y finalmente, algunos ejemplos específicos desde la práctica, lo que tenemos, las dos imágenes que ven acá hacia la derecha, lo de arriba se refiere a OPIM, de nuevo, estos son un set de principios para inversores de impacto, y el de abajo son los SDG Impact Standards que aplican tanto a inversores como a empresas. Yo diría, bueno, como decíamos también al principio, como identificar cuál es el estándar o el framework que es relevante para cada organización y cuál es el valor de aplicarlo. O sea, lo tenés que hacer porque hay una normativa, lo tenés que hacer para reportar, pero también utilizarlo para poder mejorar prácticas, o sea, buscar cuál es el valor que les puede dar a ustedes más allá de un cumplimiento como legal. Otra buena práctica que he visto es, hay veces que, por ejemplo, como decía Paula, puede ser que todavía no te aplica la normativa por una cuestión legal, pero podemos utilizar ya sea la normativa o un estándar o un set de principios para hacer un diagnóstico, como una especie de autodiagnóstico, decir, ok, ¿dónde estamos hoy? O sea, ¿qué de esto ya estamos cumpliendo? ¿Qué sería fácil cumplir en el corto plazo? ¿Qué sería difícil cumplir y lo necesitamos hacer en el largo plazo? Y hacer un plan de acción. O sea, que son las cosas que podemos ir haciendo de a poco para que no sea como una montaña de un día para el otro que hay que cumplir, sino que se pueda ir incorporando y haciendo de a poco. Súper importante, como decíamos, contar con el compromiso de la gerencia y asignar recursos, ¿no? O sea, esto toma tiempo, así como le dedicamos recursos a la parte legal, a la parte contable, le tenemos que dedicar también recursos a la parte del impacto.
Y siempre ya les dije, les hice una especie de advertencia que iba a repetir mucho esto, pero realmente reflexionar sobre qué estamos aprendiendo, eso es súper importante. O sea, qué nos están diciendo los datos, qué nos están diciendo estos estándares acerca de nuestra práctica y cómo podemos ir haciendo para ir mejorando con el tiempo. Bueno, sé que nos quedan 10 minutos y Mm. creo que haya lugar para preguntas, así que les... Sí, genial. Leticia, muchísimas gracias. También, al igual que Paola, es esa facilidad de explicar algo de la forma más simple para que lo podamos entender y con tanto contenido, ¿no? Porque esto es todo un proceso que las organizaciones tienen que ir haciendo, no es algo que se aplica de un momento al otro, eh, pero estos pasos sencillos como para empezar a implementar la gestión del impacto y estas recomendaciones prácticas para poder empezar, creo que son beneficiosas para cualquier tipo de organización, sea una organización pequeña que recién empieza o sea una organización grande que tal vez tenga que convencer a sus directivos, a sus gerentes de por qué es relevante hacer este camino de la gestión del impacto e incorporarlo desde el corazón mismo del negocio, ¿no? Acá ya vamos teniendo algunas consultas. La primera es de Paola para Leticia, es ¿cuáles son los retos de la calidad de los datos? Los retos de recolectarlos. Algunas veces tenemos el compromiso de la empresa, pero es muy impráctico obtener los datos. ¿Cuál sería tu recomendación? Sí, súper buena pregunta. Ahí diría, bueno, primero, como de nuevo, o sea, referirse a definiciones estándares, entonces para que la empresa tenga la definición, la fórmula de qué es lo que necesito reportar, en qué periodo de tiempo, esto es anual, es trimestral, o sea, para que haya la mayor posibilidad de, como de guidance posible. Y una vez que empezás a recibir los datos, siempre hacer como un chequeo de los datos. No vas a chequear dato por dato porque nadie tiene tiempo a eso, pero por ahí mismo si hicieras el 10-20% de los datos de chequear a ver si los números son lógicos, digamos. Sobre todo cuando una empresa reporta año a año y tenés, por ejemplo, información del año anterior, compararla con el nuevo año. Y si les ves que hay números que están drásticamente más altos o más bajos, ahí eso invita a decir, ok, más que ver el 10-20%, empecemos a ver un poco más en detalle. En algún momento yo creo que se va a ver más en el sector validación de datos. Hoy por hoy no hay tanta validación de datos, pero así como existe eso para la parte contable, no tengo duda que se va a desarrollar más para la parte social, medioambiental. Lo que diría yo es que no permitir que el miedo ese nos haga decir, entonces no voy a mirar los datos. O sea, y siempre, muchas veces, sobre todo, por ejemplo, yo trabajo mucho con inversores, es decir, los datos, decir, bueno, esto es data como self-reported, ¿no? Reportada por las empresas, no tenemos la capacidad de validarla, de auditarla. Entonces, bueno, la tomamos por ahí un poco como con pinzas, pero en base a lo que vemos, esto es lo que sabemos. Sí, Susi. Gracias. Sí, quería hacerle una consulta a Leticia justo en función a lo que mencionabas de la importancia de reflexionar para aprender. De hecho, conozco de cerca el caso de una organización que mide todo de manera muy rigurosa, con lineamientos, con verificación externa, pero ahí queda, ¿no? Porque no da el tiempo, porque ya no hay ancho de banda. Entonces, ¿cuáles son, no sé, tus sugerencias como para destrabar eso, ¿no? O sea, para activar esa gestión del conocimiento que queda trunca? Sí, la verdad es que, Susi, lo veo muchísimo eso y para mí aparte es una gran pérdida porque pienso todo el tiempo que se utiliza en la recolección y después se pierden como el mejor resultado. Es como, no sé, es como cocinar la torta y no comértela, al fin y al cabo, ¿no? Eh, Ahí lo que haría, yo los invitaría a, o sea, si vos tenés acceso a ellos, a hacer una sesión de aprendizaje, puede ser anual, ¿no? Y es dedicar tiempo a qué estamos aprendiendo, donde por ahí, o sea, la liderás vos, pero puede ser una especie de brainstorming o puede ser una devolución de resultados, pero empezar a generar esos espacios de aprendizaje. Lo que yo he visto en la experiencia es que por ahí eso no es algo que se le ocurra a la gente, pero que cuando son parte de esa sesión les encanta y quieren más. Súper claro. Ahí dejamos espacio para que o levanten la mano y la pueden decir verbalmente o nos dejan en el chat.
Yo tengo una pregunta para Paola que mientras van llegando las consultas, la adelanto. La implementación de las regulaciones requiere de que una organización cuente con un abogado para poder cumplimentar o son regulaciones que pueden ser, digamos, desarrolladas por un equipo de sustentabilidad o cualquier otro perfil dentro de una organización. El perfil dentro de la organización es el que se encarga de cumplir con los requisitos que los compradores externos le solicitan. En este caso, digamos, el rol principal en los departamentos es generalmente el que sea de compras o de procurement, porque son a los que les llega el formulario para decir si estás cumpliendo o si no estás cumpliendo. Eso, digamos, en una organización mediana. Ahora, las grandes empresas, ¿verdad? Las grandes multinacionales, pues generalmente ven esto entre su departamento de cumplimiento legal, ¿verdad? Que les marca la pauta y después le manda esa información al procurement para que se la envíe a ese tercero que está dentro de la cadena de valor. Entonces, te respondo de esa forma porque eso quiere decir que dependiendo del tamaño de la organización y dependiendo de la industria en la cual estés, pues ahí podrían ser muchísimos perfiles dentro de la organización. Ahora, creo, Flavia, que un detalle importante de comentarles a todos es cuáles son los dos pasos para determinar quién en la organización debería de estar haciendo esto. Lo cierto es que hay dos requisitos porque la regulación tiene desde junio de este año hasta es efectiva en enero del 2026, es decir, teniendo 18 meses para que se pueda implementar, sí requiere que las organizaciones ejecuten dos procesos, dos. Cuando le das doble clic a los dos procesos se hace más complejo, pero son solo dos. Uno, un mapeo de las partes interesadas, o sea, ¿qué tan grande es tu cadena de valor? Y ahí no tenemos que empezar a inventar el agua tibia, como decimos por acá. Sabemos que hay muchísimos profesionales y mucha tarea que ya se ha hecho en entender qué es una cadena de valor, hasta dónde llega, dónde tiene que llegar. Sin embargo, ahora esta cadena de valor tiene para nosotros acá en Latinoamérica la necesidad de incluir la definición que tiene la cadena de valor en la norma. Entonces, mapear mi cadena de valor de acuerdo a lo que ya yo sé, más la que me está estableciendo la norma. Y aquí les voy a pasar ahí un tip de abogado y es que casi que el 80% del mapeo tiene que ver con los impactos de derechos humanos. Y los impactos de derechos humanos, 80%, ya son algo que, bueno, llevamos años de años trabajándole. Entonces, si yo soy una organización de café, que sé que, por ejemplo, en Colombia o aquí en Costa Rica o en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en ciertos contextos culturales yo puedo contratar los niños, los hijos de mis trabajadores, aunque sean menores de edad, para recolectar el café, porque es un tema cultural y ya está validado, bueno, pues ellos son unos actores, ¿verdad? Cumplo o no o incumplo con derechos humanos, tal vez no exactamente con la regulación europea, pero contexto, ¿verdad? Context is king. Entonces yo puedo hacer eso. Entonces yo mapeo y digo, esto sí, y los encapsulo por acá. Y después de que yo los entiendo cuáles son, tengo que ir al segundo paso, que es generar mis políticas para transicionar a llegar hacia el cumplimiento. Lo que no puedo es decir, no sé, yo no sé, no estoy haciendo nada, ¿ok? Lo que tenés que tener es algo. Me diste el alcance del impacto que estás generando. ¿Sabes cuál es el alcance de tu cadena de valor? Y este es mi plan para llegar de punto A a punto B. Clarísimo. Muchas gracias. Tenemos 2 minutitos. Voy a hacer la última pregunta y si quedan más, las responderemos al finalizar. Es una pregunta de Dair que dice, en el contexto de una capacitación, ¿los resultados inmediatos obtenidos pueden considerarse como impacto? Puedo saltar ahí, Paula, y si querés, Sí. por favor, complementar. Depende, o sea, por ejemplo, si pensamos en una capacitación y nos referimos a resultados inmediatos en cuanto a cuánta gente participó de la capacitación, eso es un resultado de actividad, pero realmente no nos dice si, por ejemplo, las personas que participaron de esa capacitación tienen ahora mejores skills para poder hacer su trabajo. Eso no lo sabemos. Idealmente se podría hacer un seguimiento. Entonces,
los dos tipos de indicadores, digamos, son importantes, los de impacto, o sea, los de inmediatos de actividad, de cuánta gente participó, de cuánto era el ratio de, por ejemplo, de profesor a alumnos, pero después idealmente se haría un seguimiento para entender si lo que pasó en la clase hubo como una traducción hacia el cambio de comportamiento, por ejemplo. Eso sería también, si han escuchado por ahí de las teorías de cambios, pensar como qué es lo inmediato y qué es como para algunas cosas que toman tiempo en materializar el impacto. Ahora, dicho eso, si no tenés la posibilidad de hacer un seguimiento y saber qué pasó más adelante, igual súper valioso tener los indicadores inmediatos y por ahí pensar cuáles son los indicadores inmediatos que me permiten tener como un poco un proxy, digamos, o que me permiten un poco de indicación a cuál sería el impacto. Entonces, por ahí se pueden hacer encuestas, por ahí de percepción, de la utilidad. O sea, se puede pensar de distintas formas cómo poder asegurarse, si la única posibilidad es obtener datos inmediatos, bueno, ¿qué es lo que podemos preguntar para tener la información más útil para saber la efectividad de esa capacitación? Clarísimo. Es empezar de a poco, tal vez no llegar al impacto final, pero sí algo más que digamos, los indicadores de actividad, saber qué pasó con esas personas que se capacitaron. Hay una pregunta adicional, pero ya estamos sobre la hora, es cuáles son aquellos indicadores que pudieran ser atractivos al Estado para poder crear alianzas público-privadas y en cuáles áreas. La vamos a responder y la compartimos por correo, Lucía, si te parece, así somos respetuosos del tiempo también. Les hago un pedido muy especial. Si pueden prender las cámaras, así nos sacamos todos una foto de finalización de webinar. Y bueno, como les había comentado, vamos a subir esta grabación a nuestra página de YouTube. Se las vamos a compartir a todos, así también les queda este material. Y yo aprovecho a agradecer muchísimo a Leticia y a Paola por haberse sumado hoy. Fue un placer escucharlas. Nos quedaríamos un rato más tratando de captar más información y más conocimientos de todo lo que ustedes traen. Así que les agradecemos muchísimo y a todos los que se han sumado hoy también por acompañarnos en este último webinar del año. Vamos a seguir con actividades. El año próximo los vamos a ir comentando a través de las redes y también, bueno, todas las personas que han participado de estos webinars ya nos quedan sus correos, así que les vamos a ir avisando cómo continuamos con distintas actividades y capacitaciones en el 2025. Así que bueno, vamos a tomar acá la foto de finalización. Ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de año y retomaremos actividades en el año próximo. Gracias Leticia, gracias Paola por haberse sumado hoy. Que estén muy bien. Gracias, Flavia, a Gracias. vos y gracias, Leti, a todos por haberse regalado el ratito de escuchar. A Lucía, ahí te puse un copy-paste de una respuesta que había ya dado anteriormente en relación con tu pregunta, entonces ahí la puedes tener. Un abrazo. Gracias Paola. Sí, gracias. Chao. Adiós.